En la Biblia se encuentran nombres, años, genealogías que son sumamente importantes. Y aunque en ocasiones ir y mirar esos nombres, esas genealogías y mirar las fechas que existen en la Biblia no es muy llamativo, perdón, para nosotros los lectores de la Biblia, pero nos es necesario para nuestro beneficio y nuestro entendimiento. El video pasado estudiamos la genealogía de Caín, la genealogía que creció en la ciudad que fundó Caín, que le puso por nombre Enoc, y cómo en esa ciudad se desarrolló una descendencia que no buscaba agradar a Dios, y aunque fue muy fructífera en aspectos económicos, en aspectos quizás podamos decirle tecnológicos, no fue así en los aspectos morales y espirituales de las cosas que practicaban con relación a lo que Dios le agrada. Y el capítulo 4 de Génesis, unido con el capítulo 5, pues nos narra esta nueva genealogía, porque están entrelazadas, no porque la genealogía de Caín esté en el capítulo 4 y la genealogía que vamos a mirar hoy se encuentra en el capítulo 5, significa que fueron distintos tiempos. No, estos fueron simultáneos, unos en el lugar de la ciudad fundada por Caín y la otra en el lugar que Dios había dispuesto para la gente que se quedó alrededor de Adán. Así es que hoy vamos a empezar a mirar la genealogía que nombra la descendencia que de alguna manera decidió relacionarse más con Dios, y a pesar de que Caín había dado muerte a Abel, y Abel siendo una persona que agradaba a Dios, según lo que nos enseña la misma Biblia, pues al morir, la gente que creía en Dios quedó, digamos, sin ningún líder espiritual que los guiara, ya que Adán había sido desechado y no podía establecer esa relación íntima con Dios por lo que había ocurrido con él en el huerto del Edén. Así es que, mientras que la descendencia de Caín florecía, también crecía la gente, la multitud, a través de Adán, que siguió teniendo hijos e hijas, pero no salía del vientre de Eva alguien que reemplazara a Abel. Y eso era un pesar. Así es que vamos a ir a la Biblia y vamos a leer los últimos dos versículos del capítulo 4 de Génesis, donde se entrelazan las dos genealogías, porque en el 25, estoy leyendo en la Biblia en Génesis 4:25, Biblia Reina Valera, dice así: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque porque Dios dijo ella, o sea, hablando Eva, ella dijo para sí misma: Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. O sea, Adán y Eva tuvieron otro hijo
no quiere decir esto que después de que se desarrolló toda la ciudad de Enoc, o la ciudad que fundó Caín, y luego tuvieron otro hijo. No, no significa eso. Este asunto fue simultáneo, ¿verdad? Quizás en un año o 2 años después, o 3 años, o digamos 5 años, no sabemos cuánto tiempo, pero no pasó muchos años cuando pues Adán y Eva tuvieron a Set. La verdad, no sabemos cuántos años, pero no fueron después de toda la narración del capítulo 4 de la descendencia de Caín. Nos va a indicar qué edad tenía Adán cuando nació Set, la misma Biblia. Así es que Adán y Eva tuvieron a Set y dijeron, Dios nos ha sustituido a Abel, a quien mató Caín. En el versículo 26 dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Miremos cómo a través de Set, Dios decide traer en la próxima generación un hijo que vendría a ser nieto de Adán, que se llama Enos. Y Enos fue criado por Set y le enseñaron de Dios. Recuerden que Adán conoció a Dios, habló con Dios, dialogó con Dios, vivió en el huerto, pero no podía ser el líder espiritual de ellos por cuestiones de que la relación con Dios estaba rota. Pero cuando nació Set habló con su hijo Enos, le inculcaron conocimiento, Enos lo entendió y en él Dios formó un líder espiritual y dice que empezaron a invocar, a clamar, a buscar, empezaron a sacar su alma y llorar por buscar a Dios. Y las cosas empezaron a ser distintas. De ellos nace una descendencia de líderes espirituales que se marca en la Biblia, de las cuales hoy vamos a narrar un poco. Y aunque no vamos a leer todos los textos del capítulo 5, vamos a destacar algunos personajes que son sumamente necesarios para entender la historia que ocurrió antes de que Dios trajera el diluvio sobre esta tierra. Entonces leemos el capítulo 5 de Génesis y dice, Dios revelando a Moisés, explicando esta genealogía que sería llamada los hijos de Dios, porque de ellos iban a venir todos los líderes espirituales que dirigirían a miles de personas. Pero iba a ocurrir algo tremendamente equivocado, por la cual Dios tendría que tomar una decisión, pero eso lo miraremos en los próximos videos. Dice el capítulo 5 de Génesis, versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, pues nos recuerda cómo fue en el principio de la creación. Y nos dice en el versículo 2, varón y hembra los crió, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron criados. Llamó a ellos Adán, lo cual significa ser humano, significa raza humana, o cuando nosotros leemos la palabra el hombre, y dentro de eso está incluida la mujer, cuando estamos leyendo algún libro. Así es que le llamó Adán,
el día en que fueron criados. Por eso Adán se encuentra en singular, porque se refiere a la raza humana, y luego está en plural, el día que fueron criados, Adán y Eva. Y el 3 nos dice exactamente, dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Miremos, dentro de esos 130 años, desde el día de su creación, así lo dice la Biblia, pues dentro de esos 30 años perdieron el huerto del Edén por razones de sus decisiones, se encontraron teniendo hijos, tuvieron hijos e hijas. Caín dio muerte a Abel dentro de ese periodo de 130 años. Y a los 130 años, Dios le dio un hijo y le puso por nombre Set. Así es que cuando Set nació, Adán tenía 130 años de edad. Es lo que dice la Biblia. Y el 4 nos dice, y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. El versículo 5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Así es que aquí tenemos el dato de la edad de Adán. Y también se nos dice que a la edad de 130 años tuvo a su hijo Set, quien es padre de Enos. Así es que esta es la descendencia que va a empezar. Adán vivió 930 años. Set tuvo a Enos. Y observa lo que dice el versículo 6. Y vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Miremos cómo se van multiplicando. Cuando dice hijos y hijas, no sabemos qué cantidad. Algunos eruditos, rabinos que han estudiado esto por mucho tiempo, estas informaciones, pues consideran un gran número de hijos e hijas. Pero aquí la genealogía, la descendencia está ubicada en el liderazgo espiritual. Así es que hay la descendencia marcada en este capítulo, pero por razones de tiempo por el video, vamos a ir a los nombres importantes. Todos son importantes para los que hacen reseña en la Biblia por lo que aconteció con ellos. Y entonces en el versículo 18, en las descendencias, dice, vivió Jared 62 años y engendró a Enoc. Enoc va a ser una persona importante en cuestión de reseña por lo que aconteció con él. Y dice el 19, y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Esa es otra persona de los cuales nosotros vamos a hacer reseña sobre este estudio. Engendró a Matusalén 300 años, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó, dice el versículo 24, pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Este dato es sumamente importante. Así es que Enoc es la séptima generación después de Adán.
Y sí, se conocieron entre sí. En todas las generaciones, por los años que vivió Adán, 930 años, conoció a Enoc. Y dice que desapareció y Dios se lo llevó. Pero la Biblia nos enseña otros datos también. Nos dice en el libro de Judas, Dios le revela a Judas, el libro de Judas que está antes de Apocalipsis, y observa, lo dice claramente. Libro de Judas, en la epístola San Judas, nada más tiene un capítulo, pero en el versículo 14 dice, de estos, hablando de ciertas personas, dice, también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. O sea que Enoc era un predicador, un proclamador, alguien que avisaba que algo estaba ocurriendo en el mundo, que necesitaban poner atención en las cosas de Dios. Enoc era un profeta de Dios. Y dice que desapareció. 365 años de su vida los dedicó a Dios. Algunos dicen que los primeros años no, que nada más el resto de su vida después del nacimiento de su hijo. Pero bueno, sea como sea, se dedicó a Dios y fue un profeta y un predicador que le avisaba a la gente que había que agradarle a Dios porque Dios de alguna manera quería bendecir a la gente porque la gente se estaba portando mal. Entonces fue un profeta y caminó con Dios toda su vida, le agradó y llegó un momento en que Dios lo tomó. Pero ¿qué dice más? ¿Qué más dice la Biblia? Otro dato que nos dice la Biblia en el libro de Hebreos. Déjame lo leo para ti. En el capítulo 11 de Hebreos, dice el 11:5, dice a la letra, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mira cuánta cosa dice aquí tan importante. Fue un hombre de fe, fue un hombre traspuesto. Eso significa que Dios de alguna manera lo tomó, lo transformó y se lo llevó. Lo arrebató. Lo quitó de entre la gente. ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos. Dios nomás nos dice qué hizo, pero no nos dice cómo lo hizo. ¿Cómo? Hay el anuncio en Cristo Jesús que ahí va a haber un levantamiento, un arrebatamiento, y eso es lo que va a ocurrir. Pero bueno, eso lo vamos a hablar en otra ocasión sobre lo que Cristo dijo. Ahorita estamos mirando a Enoc, un hombre de fe, un predicador, alguien que no miró muerte, que fue traspuesto, puesto a un lugar especial, que no miró muerte, es muy importante, que no fue hallado, o sea, quiere decir que lo buscaron. ¿Cuántos días lo buscaron? Pues no sabemos, pero lo buscaron. Y no fue hallado. ¿Por qué? Porque Dios lo tomó, lo puso en otro lugar seguro. Porque tenía testimonio de que agradaba a Dios. Ese fue Enoc. Así es que, volviendo a Génesis, al capítulo 5 de Génesis, pues Enoc tuvo un hijo y dice en el 21, Génesis 5:21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Este Matusalén va a ser muy importante porque es el hombre que por reseña histórica es el que vive más. ¿Por qué? Porque dice el 27, fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. Ahora, Matusalén también conoció a Adán. Y Matusalén también va a conocer a las otras generaciones. Este Matusalén
es, digamos, el eslabón entre las generaciones de los que miraron a Dios como Adán cara a cara, y va a hablar con las próximas generaciones que se van a formar después de el diluvio con la familia de Noé, que lo vamos a tocar en los próximos videos. Pero aquí miramos, si tú miras y los años de que habla aquí la Biblia y miras lo que dice de Adán, que vivió 930 años, te vas a dar cuenta que el diluvio fue, después de la creación de Adán, fue en el año 1656. Eso es lo que enseña la Biblia. Y también te vas a dar cuenta que por el año en que nació Matusalén, que Matusalén conoció a Adán y que por lo menos lo conoció por un periodo de 240 años. Imagínate tú, ¿cuántas cosas platicarían? Bueno, eso serán conjeturas, pero estoy seguro que platicaron y platicaron cosas importantes, porque Adán sabía muy bien cómo se vivió en el huerto y ahora cómo estaban las circunstancias. Y entonces seguimos adelante porque este hombre, Matusalén, iba a vivir tanto tiempo y es muy importante esa nota. Y su hijo, que era Lamec, en el versículo 28 dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Lo voy a terminar de leer y luego hablamos un poco de ello. El 30 dice, y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Noé iba a ser la última generación de liderazgo espiritual antes del diluvio, que es lo que trata el capítulo 6 de Génesis. ¿Por qué es importante estos datos genealógicos? Porque se forman dos genealogías. Una genealogía que sigue a Dios y una genealogía, una descendencia que no sigue a Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Porque según los años, Adán conoció a Matusalén, conoció a Lamec. Y Matusalén murió exactamente el mismo año del diluvio. O sea que mientras que Noé iba a estar trabajando haciendo el arca, vivía todavía Matusalén y también vivió años su papá Lamec. No hay ningún eslabón perdido. Nadie puede decir cómo obtuvimos la Biblia o cómo sabemos las leyes. Dios les revela y es perfecto. Adán conoce a Matusalén. Así es que lo que Dios enseñó a Adán, lo que Dios habló a Adán, Adán lo transmitió a Set, a Enos, y así se fue dando hasta llegar a los tiempos de Enoc, que fue un predicador, un profeta, que anunciaba que venía algo, y luego Matusalén, que es hijo de Enoc, hombre que vivió y que conoció a Adán y vivió hasta el último año cuando llegó el diluvio, pues conoció también a Noé. Y Noé, por 500 años, por lo menos 500 o más años, te puedo decir que 600 años, porque cuando Noé cumplió 600 años vino el diluvio, pero por 600 años tuvo comunicación con Matusalén. ¿De dónde aprendió Noé? Matusalén estaba ahí, era el anciano, era líder, y todos sabían que Enoc había desaparecido.
Y dice la Biblia que caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Pero vivió 300 años por lo menos predicando. Esto es muy importante para ti y para mí. Primero, porque sí hay diferencia entre la gente que busca agradar a Dios y la gente que decide no relacionarse con Dios. Y sí es necesario que lloremos y que clamemos a Dios y que le busquemos, porque hay verdaderos predicadores, verdaderos siervos de Dios que como Enoc proclaman su verdad, la cual necesitamos atender, escuchar, aceptar y obedecer para agradar a Dios. Y que Dios puede y quiere bendecir las generaciones. Y que es necesario que los padres transmitamos a nuestros hijos la verdad de Dios, para que ellos conozcan de Dios, conozcan de la Biblia. Nada está extraviado en la Biblia, todo está en orden de tal manera que aún los hijos de Noé iban a escuchar las enseñanzas de Matusalén, iban a saber que Enoc fue traspuesto, porque todo, aunque Adán ya no estaba, él murió en el año 930, pero conoció a muchas personas y especialmente a Matusalén, que vivió hasta el último día, cuando iba a llegar el diluvio, en el último año. Así es que, mi amado hermano, voy a recordar esto. No olvidemos que Cristo dijo que un día iba a volver. Y que se ha predicado y enseñado que va a volver por su pueblo. Como dijo el apóstol Pablo, cosas que vamos a hablar después, pero que vamos a ser arrebatados para estar para siempre con Él. En las nubes, dice así la palabra de Dios. Pero son asuntos que vamos a tocar en otros videos, pero es una realidad. Por favor, no dejemos de creer en los que predican la verdad. No nada más busquemos sentirnos bien por un día y que necesitamos otra vez gasolina en la próxima vez que vayamos, sino tomemos la verdad de Dios. Caminemos como Enoc, día con día, paso a paso, porque Dios siempre está a nuestro lado. Así es que en el próximo video vamos a mirar cómo Dios llamó a Noé, pero primero vamos a mirar qué fue lo que ocurrió con esas generaciones, con esas descendencias, la de Caín y la de Set, los que seguían a Dios y los que negaban tener una relación con Dios, no querían. Y vas a mirar que siempre la vida está establecida así y el mundo siempre se ha definido por dos caminos, como ya lo dije repetidas veces, pero es necesario hacer énfasis en eso. Así es que yo te voy a seguir esperando, porque estos estudios nos enseñan, nos edifican y nos hacen aumentar nuestra fe, porque nos ponemos firmemente en el conocimiento que es la palabra de Dios y no hay error que nos pierda de Dios. Por lo contrario, nos indica el camino y nos lleva al trono del Padre. Así es que Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu familia y recuerda, invita a alguien que empiece desde Génesis. Estos estudios son para estudiarlos con Biblia abierta y te invito a que tú leas todos los nombres del capítulo 5. Yo no lo hice por cuestiones de tiempo, pero tú lo puedes hacer. Inscríbete, dile a alguien que compárteselo a alguien. Le podrías ayudar. Que Dios te bendiga.
Te miro en el próximo video. Hasta luego.